Alonso, buen día, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gusto hablar. Para mí también es muy importante tener contacto con radios de las diferentes ciudades del interior, porque también es una forma de acercarnos a los problemas concretos de los vecinos y de entender las diferentes características que asume la problemática, ¿no? Claro. Así que siempre es muy importante conversar. Bueno, Javier, me presento. Me llamo Luis María Ponce, soy el conductor y director de la radio. Un gusto de charlar. Y la primera pregunta, Javier. Sí. ¿Puedo decirle Javier? ¿Puedo? Por supuesto, tuteame. Bueno, Javier, mucho se ha hablado del tema de la provincia de Buenos Aires y sobre todo en estos últimos tiempos. Después vamos a ir a la parte política. Pero como ministro de Seguridad, contame qué mirada tienen ustedes, qué reciben de la sociedad y qué están haciendo, qué van a hacer, qué van a aportar. Bueno, mira, nosotros sabemos que es la principal preocupación, fundamentalmente en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, es la principal preocupación de la ciudadanía, y también sabemos que para todas las ciudades de por ahí el interior de la provincia también es una preocupación, porque muchas veces hay que viajar al conurbano, los hijos estudian en el conurbano y la intranquilidad pesa y es, como te decía, comprensible toda esa preocupación. Nosotros lo que nos propusimos fue construir una política provincial de seguridad, que haya una sola política provincial y que haya 135 planes de municipales de seguridad, ¿sí? El liderazgo del intendente es indispensable para construir ciudades que cuiden a los vecinos. Así lo interpretan ustedes. Sí, la seguridad surge de la convivencia de los vecinos. Acá el que roba es uno de nuestra misma comunidad, el que sale a matar es alguien que vive en la misma comunidad o en la comunidad que vive al lado. Sí. Pero la hacemos entre todos la seguridad. La policía, por supuesto, está para persuadir, está para prevenir, pero hay un montón de situaciones. Saltar la medianera y robarle la garrafa al que vive al lado es muy difícil que la policía lo prevenga, ¿no? Claro. O todas las cuestiones de violencia doméstica, o las imágenes que vemos y que ustedes verán por la tele habitualmente, donde vemos dos personas en una moto que con total desprecio por la vida le disparan a un colectivo y matan a una mujer que estaba sentada viajando. Sí, no. O sea, esas son cuestiones que son muy difíciles de prevenir desde lo policial. Entonces, nosotros pensamos que la seguridad es un concepto muy, muy amplio, que depende de los valores, que tenemos que fortalecer la familia, que tenemos que fortalecer la cultura, la educación, la convivencia, la forma en que resolvemos los conflictos, nuestras diferencias. Todo eso hace a la seguridad. Y por eso es muy importante que no solo esté la policía, que no solo tengan chalecos antibalas, que tengan las armas en funcionamiento, que cobren un buen sueldo, que estén capacitados, que tengan patrulleros, sino que además todo eso tiene que estar en un contexto donde la comunidad también reflexione y el gobierno local reflexione con la comunidad respecto de cómo queremos vivir en cada uno de los barrios. Y necesitamos que cada persona tenga su proyecto de vida y que esté integrado en un proyecto comunitario y que promovamos el apego a la ley. Todo eso hace que tengamos sociedades más seguras y menos violentas, y por eso tenemos que trabajar al lado de cada intendente. ¿Y cómo reciben ustedes, hablando de cada intendente, lo hiciste mención en varias oportunidades, cómo reciben ustedes las inquietudes de los intendentes en apoyo? ¿Qué reclaman ellos y qué apoyan ustedes? Mira, fundamentalmente nosotros, esto que yo te digo, sí, que el oyente puede decir, bueno, qué lindo versito que está diciendo, se traduce en acciones concretas. Fundamentalmente lo que hicimos fue construir una plataforma informática que nos permite integrarnos. Entonces hoy, cuando un vecino de cualquier municipio llama al 911 porque tiene una emergencia, sí, cada intendente en tiempo real conoce este llamado, puede evaluar cuánto tiempo tarda en llegar el patrullero en cubrir esa emergencia. Cada intendente puede monitorear los GPS que tiene cada patrullero para saber por dónde están circulando. Con todo este sistema se acabaron las zonas liberadas, ¿sí? Y después hay una reunión periódica con cada uno de los intendentes. Por supuesto que en el conurbano todo es más intenso, porque la estadística y las urgencias son
Sí, deben ser dos mundos distintos. Muchísimo más, cuantitativamente son mucho más significativas, ¿no? Pero hay reuniones mensuales, hay reuniones quincenales, reuniones que se hacen con los jueces, con los fiscales, y allí, bueno, hay una demanda que tiene que ver con poder discutir la situación. Hola, ¿me escuchan? Te estoy escuchando atentamente. Sí. La situación de cada uno de los barrios. Nosotros tenemos que hacer un diagnóstico barrio por barrio, porque no es lo mismo un centro comercial que un barrio residencial, no es lo mismo una zona donde haya diferentes emprendimientos tipo countries o barrios cerrados, o un barrio por ahí donde hay casas más vulnerables. Cada uno tiene una forma distinta de necesidades respecto de la seguridad, y nosotros tenemos una policía que tiene que adaptarse a esas características urbanas, a las diferentes problemáticas, a la idiosincrasia de esos barrios. Entonces nosotros fuimos construyendo una estrategia de profesionalización. Ustedes habrán visto a la policía, a la UTOY, a las policías motorizadas, la infantería, la caballería, los caminantes a pie, los comandos de patrulla. Fuimos construyendo diferentes agrupamientos policiales que tienen una expertise que se ajusta a las necesidades de cada barrio. Entonces vamos construyendo una estrategia junto con los intendentes, porque nosotros tenemos el mapa del delito, construimos una actuación de la policía en base a la evidencia científica que surge de analizar las llamadas al 911, de analizar las denuncias. Hay algoritmos que nos pueden predecir las zonas donde van a ocurrir más delitos que otros. Ajá. Pero después está el intendente, que es el que todos los días habla con el vecino, ¿no? Sí, porque el vecino es el que va a reclamarle la perspectiva integral de la ciudad. Entonces, con ellos terminamos de ajustar la cuestión, si se quiere, más cualitativa, y todo lo que tiene que ver con el proceso de rendición de cuentas, ¿no? De que sean los vecinos los que interpelen a la policía, que les reclamen mayor presencia, menos presencia, dónde tienen que estar, cómo deben trabajar, si se está trabajando bien o no. Entonces es un trabajo colectivo, ¿no? Sí, sí. Yo te voy a hablar de la problemática que nosotros recibimos acá en la radio, puntualmente, sí. Balcarce. Vos nos estás hablando en general y yo te voy a hablar dos o tres temitas puntuales de lo nuestro. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me llama mucho, y esto es una pregunta personal, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, y que lo venimos diciendo públicamente, es el estado de los patrulleros, por ejemplo. Sí. Sí. Y entonces digo, así como a todos nos exigen, bueno, vos querés manejar una moto, tenés que tener registro, un auto tenés que tener un registro, si querés manejar una casilla rodante tenés que sacar y dar el examen para una casilla, y no te digo para un camión, y no te digo nada para un micro de larga distancia. Digo, ¿no sería bueno también tener en cuenta, Javier, todo eso en cuanto al manejo de la gente que anda yendo y trayendo con los móviles a un lado y a otro? No Mirá, sí. Nosotros creamos por primera vez una escuela de conducción de policía. Ajá. Porque cuando llegamos justamente eso no existía. Tenemos en la escuela Bucetich, donde formamos a los policías, sí. Desde el año pasado tenemos camionetas de doble comando, como sí. Son las escuelas de manejo incluso, claro. Para poder formar a los cadetes. Y después hemos formado más de, yo te diría, ya debemos estar llegando en torno a los 10.000 conductores policiales en un curso que dura una semana, que es un curso intensivo de manejo policial, porque obviamente no es lo mismo manejar un auto que manejar un patrullero, que una persecución, que unas maniobras defensivas. Entonces, todo eso implica un esfuerzo importante. Tenemos un área de entrenamiento vinculada a este tema, y que van los instructores con las camionetas y hacen cursos de una semana, donde fundamentalmente todos aquellos que están asignados a la conducción de patrulleros se capacitan. Puede ser que algunos estén más preparados que otros, y puede ser que algunos lamentablemente no tengan las habilidades. Sabés que nuestra fuerza está integrada por 100.000 hombres y mujeres, claro. Y el esfuerzo de capacitación permanente, nosotros logramos que una vez por mes se presenten y entrenen con el arma de fuego, y entonces cada vez que se presentan tiran 20 balas. Es
eso más allá de, y eso se hace todos los meses, Sí. Eso más allá de, lo que menos buscamos es la puntería, que por supuesto es seguro. importante y se tiene en cuenta, pero en esos polígonos hay mecánicos armeros que revisan el arma. Cuando nosotros llegamos, implementamos este programa, el primer año que todos los efectivos pasaron, retiramos más de 3.000 armas que estaban en mal estado, que representaban un peligro para los mismos policías, Claro. porque al estar descuidadas, al no estar bien mantenidas, en el momento de detonarla, podía ocasionar un daño para el propio policía. Entonces, la verdad que recibimos una institución que estaba en una instancia de abandono importante, fruto de la desinversión, y bueno, poner en marcha todos estos circuitos lleva tiempo, digamos, ¿no? Sí. La verdad que... Pero no es alocado bueno lo que yo te digo. Está bueno que entonces. ustedes nos exijan esto y nos planteen esto. No, más que significa exigir, que vamos Javier, esto lo que es un superando cosas, comentario, ¿no? Una inquietud. pero está perfecto porque nosotros nos nutrimos de esos comentarios. Entonces, vamos a hablar también con el intendente al respecto y en función de lo que él evalúe, llegado el caso, la provincia está invirtiendo mucho dinero allí en el autódromo, así que no puede ser que los policías de Balcarce no manejen bien. No, pero a ver, no, Javier, no estoy haciendo una acusación a los muchachos que andan acá. No, pero bueno, son comentarios. Pero hemos visto algunos móviles que han salido a hacer esas doble tracción, esas camionetas impresionantes, hermosas, que al segundo o tercer día quedaron enroscados en algún lado. En general estoy hablando, ¿no? Bueno, por algo que me llama la atención. Pero los policías de Balcarce tienen que conducir bien, no sería como una ofensa para la ciudad. Está bien. Y con el tema policía, y después vamos a hablar un poco de política, si vos querés. Sí, claro. Una de las cosas que me llama la atención, cuando yo empecé en el periodismo hace 40 y pico de años, sí, nosotros podíamos todos los días ir a la seccional policial, hablábamos, nos sentábamos a hablar con el comisario, ¿qué tal, comisario, cómo le va? ¿Quién toma un café, un mate? No, nada. O de última, ¿qué tal, cómo le va? Nos sentábamos y decía, bueno, esta es la novedad, pasó esto, pasa el otro, podemos saber algo de esto, el otro. Algunas cosas. En ese entonces, por ejemplo, sabíamos, quienes empezábamos en el periodismo, que había cosas que no valía la pena mencionarlas ni hacerlas públicas porque estaban en plena investigación. Lo único que íbamos a lograr es perjudicar ese trabajo. Pero ya iba de suyo, eso, ya entendíamos eso. Ahora, lo que me llama la atención, Javier, es que vos querés hablar con un jefe policial y lo primero que te dice, tengo prohibido hablar. ¿No sería bueno, se me ocurre también, así como te decía esto, no sería bueno algún día que se trate eso, la posibilidad de que las autoridades policiales, que sea un comisario, pueda hablar con el medio, le pueda contar tal cosa, si pasó, no pasó, las cosas que hacen a la ciudad? Lamentablemente, yo te explico de dónde viene esa situación, ¿no? Lamentablemente, lo que no puede pasar es que un juez o un fiscal se entere por los medios de comunicación de un hecho delictivo que antes se informe a través de los medios de lo que está pasando en su jurisdicción. Y eso lamentablemente nos ha pasado. ¿Entendés? No puede ser que cuando nosotros llegamos resulta que una pericia salía primero en los medios de comunicación y después le llegaba al fiscal. ¿Entendés? O circulaban fotos, ¿te acordás de algunos casos de fotos de escena de un crimen que circulaban o que había periodistas que tenían más información de quiénes eran los sospechosos que en el Ministerio de Seguridad o que el juez de la causa? Claro, está totalmente entonces, claro. Eso en épocas en que la circulación circula con tanta energía, en épocas de sobreabundancia de información, bueno, nos llevó a tomar medidas. De cualquier manera, yo entiendo que en la medida que se construya una confianza, nosotros velamos mucho porque la policía hable con los vecinos, ¿no? Y hable con el barrio y rinda cuentas respecto de lo que está haciendo. Y me parece que eso es importante. En algún sentido las secretarías de seguridad también están cumpliendo un poco ese rol, ¿no? Claro. De poder ir manteniendo el diálogo y la comunicación entre la comunidad y la policía. Entonces, me parece que lo que necesitamos es fortalecer ese profesionalismo,
ya te digo, cuando nosotros llegamos nos encontramos con una situación muy promiscua respecto de la información en una institución tan grande, entonces a veces uno se ve obligado a preservar las investigaciones, ¿no? Eso me parece que es lo más importante. Seguro. Javier, bueno, ha habido bastante espuma en estos últimos días hablando políticamente en la provincia, ¿no? Antes déjame contarte algunas cuestiones importantes antes de pasar a la política. ¿Cómo no? Porque el intendente estuvo en la gobernación esta semana. Te iba a hacer referencia a eso y se me escapó. Sí, por favor. Firmando el convenio de adhesión a este fondo importante que creó el gobernador, que implica una inversión de 170.000 millones de pesos. Es un montón de dinero para comprar más patrulleros. Van a estar llegando patrulleros nuevos en las próximas semanas a Balcarce. Y además se fortaleció la inversión en el fondo que mensualmente recibe el municipio para cubrir, por ejemplo, el tema de combustible, algunos arreglos menores. Nosotros en el 23 gastábamos 5.000 millones de pesos por año de combustible, hoy estamos gastando cerca de 30.000 millones de pesos de combustible, ¿no? Entonces, la inversión que estamos haciendo en seguridad es muy fuerte y bueno, déjame contarle a los vecinos que van a estar recibiendo varios patrulleros nuevos en las próximas semanas que van a fortalecer todo el sistema de patrullaje, que los vamos a estar entregando seguramente junto con el intendente. Acaba de contarnos el intendente, antes de charlar con vos, vino al estudio a charlar. Acaba de reconocer el intendente que son 4 patrulleros que le entrega a la provincia de Buenos Aires para Balcarce. Bueno, por eso, ese es un esfuerzo muy importante en momentos en que la verdad que el gobierno nacional dejó de enviarnos 750, el año pasado nos tendría que haber enviado 750.000 millones de pesos que están establecidos por una ley de financiamiento de la política de seguridad que se votó en el Congreso por unanimidad con el apoyo de todos los gobernadores. El presidente Milei el año pasado, amparándose en el decreto 70, hizo uso de la motosierra y le quitó a los bonaerenses esa cantidad de dinero. Entonces este año la provincia está reasignando partidas el gobernador para que la seguridad siga siendo una prioridad y que todos esos recursos lleguen a todos los distritos. ¿Y qué va a pasar con el tema justamente que lo tenía agendado para preguntarte? Sí, decime. Es mucha plata la que le ha truncado el gobierno nacional a la provincia. Estamos hablando de muchos millones. ¿Qué va a pasar con esto? Hay 8 puntos de coparticipación. ¿Cuánto? Nos han quitado 8 puntos de coparticipación. Una barbaridad. Sí, son billones, miles de millones de dólares que teníamos en el año 2023, que el año 2024 dejamos de tener, y que se suman, ustedes lo deben estar sintiendo, que está iniciándose una recesión, y que eso implica una baja también en la recaudación impositiva. Al haber menos consumo, hay menos dinero que llega a las provincias y también a los municipios, porque cada vez que uno paga todos los impuestos ligados al consumo, que son coparticipables, IVA, ganancias, y van a financiar los gobiernos municipales y los gobiernos provinciales. Entonces, al caer el consumo, cae también la recaudación y cada vez hay menos dinero en las arcas públicas, ¿no? Entonces, poder hacer los ajustes de partidas presupuestarias nos obliga a ser cada vez más eficientes y la sábana se hace cada vez más corta y tenemos que ser muy muy atentos a cómo cubrimos las necesidades que tenemos, ¿no? Pero querías hablar de política. Sí, y te pregunto la última. ¿Este recorte de la provincia va de la mano con intereses políticos puntuales? Mira, yo creo que tiene que ver... el recorte es para todas las provincias por igual, digamos. Yo creo que tiene que ver con una decisión de una visión del presidente. Él lo ha dicho públicamente, que es el topo que viene a destruir el Estado desde adentro. Él dice que quiere fundir a los gobernadores. Lamentablemente, miren, nosotros estuvimos en Balcarce en varias oportunidades. Cuando yo voy a Balcarce, la gente no me diga, no me mande patrulleros, porque no queremos más Estado acá. O no dice, no, cierre escuelas, porque no queremos Estado. O, ¿sabe qué? Cierre el hospital municipal, porque no tiene sentido.
No, al contrario, la gente cuando vamos nos pide más patrulleros, nos pide más policía, nos pide que mejoremos la educación pública, nos pide más salud, ¿no? Sí, claro. Y bueno, hay una visión que es importante tenerla en cuenta, sobre todo en el marco de un año electoral, donde va a haber que tomar decisiones, y ahí me parece que ya el pueblo tiene que tener claro cuál es la visión del gobierno nacional y respecto de las políticas, y cuál es el impacto que está teniendo en la vida cotidiana de la gente, ¿no? Uh-huh. Bueno, y siguiendo esta línea de pensamiento en lo político, Javier, bueno, la gente ya está viendo y tiene que ver y en algún momento va a tener que decidir, poner su voto, ¿no? Hemos visto que ha tenido la provincia este último tiempo bastante espuma hablando de el tema de Axel y de Cristina, para arrancar, digo. Sí. ¿Qué mirada tienen ustedes? ¿Cómo va todo eso? Porque el otro día hablábamos con el intendente Villa Gesell y me dijo, mira, Luis, yo creo que esto en algún momento nos vamos a sentar y vamos a estar todos juntos. Muy componedor lo vi. ¿Qué mirada tenés vos? Yo creo que hay un reclamo de la sociedad y que además el peronismo históricamente debatió, ¿no? Siempre hay un dicho que dice que los peronistas cuando discutimos no nos estamos peleando, sino que nos estamos reproduciendo. Sí. A mí me parece que bueno, todos aquellos que somos críticos del presidente de la nación y que lo que nos hacemos mala sangre cuando vemos lo que estamos sufriendo, ¿no? Y eso implica una autocrítica respecto de nosotros como partido político, cómo llegamos a que el peronismo haya sido relegado por esta propuesta electoral. Y yo digo, esto lo dicen todas las tendencias del movimiento, ¿no? Desde todos lados hay una autocrítica diciendo que hemos hecho algunas cosas mal para llegar a esta situación. Y la forma de salir adelante me parece que es debatir, es estando todos juntos, discutiendo, llegando a una síntesis nueva y proponiéndole a la sociedad los mejores. Ahora vamos a ir a una elección legislativa. Va a haber que elegir representantes que tendrán que ir a la legislatura provincial y al Congreso Nacional. Uh-huh. Bueno, la idea es que el Partido Justicialista, el nuevo frente político que se arme, el gobernador está convocando un frente político de unidad, que es un frente político que tiene que ir más allá del peronismo, ¿no? Que me parece que acá el gran desafío es combatir al gobierno de Milei, combatir estas políticas que tienden a destruir al Estado, que tienden a quitarnos derechos, y eso implica construir un gran frente político donde discutan los dirigentes, pero también donde veamos representados a los productores agropecuarios, a los industriales, a la construcción que cayó estrepitosamente, a la educación pública, a la salud pública, donde reivindiquemos el derecho a la seguridad también. Y eso implica buscar los mejores representantes y volver a despertar el interés del pueblo por nuestros representantes. Y eso implica un debate que es el que se está dando, más allá de los nombres propios, y al mismo tiempo me parece que es importante construir una unidad que no sea una unidad electoral, sino que sea una unidad que nos dé la fortaleza para seguir gobernando la provincia, siendo un escudo y una red para proteger al pueblo de estas políticas económicas. Necesitamos una unidad que le dé apoyo al gobernador, que le dé apoyo a los intendentes, en esta etapa de un presidente que quiere fundir a los estados locales y provinciales. Entonces me parece, y por otro lado, construir una alternativa para poder gobernar la Argentina y para lograr transformar la Argentina, porque ganar una elección y no saber qué vamos a hacer tampoco sirve, ¿no? Tenemos que hablar con el pueblo, presentar un programa de gobierno, tener equipos sólidos en cada uno de los ministerios y programas de acción que diga para dónde queremos transformar la Argentina, cuáles son los intereses del pueblo, cómo vamos a representar esos intereses y cómo vamos a conquistar más derechos. Bueno, pero también, Javier, debemos tratar de ser lo más objetivo posible. Vos tenés la Libertad Avanza, ahora no sabemos si con el PRO o sin el PRO, pero quieren ir y lo dicen públicamente, quieren ir por la provincia de Buenos Aires. ¿Qué te produce eso? Mira, a mí me parece que en la provincia de Buenos Aires la Libertad Avanza perdió la PASO, perdió la elección general y perdió el balotaje. El
pueblo de la provincia de Buenos Aires nos dio un mandato al gobierno provincial que es muy claro respecto de lo que el pueblo quiere. Entonces, me parece que nosotros entendemos que representamos lo que el pueblo nos está diciendo y que tenemos que estar, como ya te digo, siendo un escudo y una red que proteja a los ciudadanos del avance de estas políticas, porque ahí es donde va a haber un resultado electoral. Obviamente que no es imposible resolver todo lo que el Estado Nacional no resuelve, porque por algo existe el Estado Nacional. Claro. Pero sí tratar de estar atentos, de estar alertas, de acompañar a los vecinos, de denunciar el desastre que está haciendo con un nuevo endeudamiento frente al Fondo Monetario Internacional y de discutir con los vecinos cómo construimos un modelo productivo, un modelo que cree trabajo, un modelo que genere riqueza, un modelo que fundamentalmente cree puestos de trabajo. Me parece que ese es el principal desafío, donde los pibes puedan ir a la escuela, donde tengan un futuro mejor. No es tan difícil lo que la gente quiere. En la medida que tengamos representantes que la gente interprete como legítimos, nos va a acompañar con el voto. Eso es lo que tenemos que construir. Y eso es lo que estamos debatiendo puertas adentro. Claro. Bien, Javier, y para redondear y agradecerte que nos hayas atendido. Nosotros tenemos una importante audiencia que nos escribe, que manda mensajes y eso, y no quiero dejar pasar, perdóname que salte de la política a esto, pero es un oyente que nos escribe y me dice, ¿qué pasa con las rutas de la provincia de Buenos Aires? Y bueno, tenemos un gobierno que terminó con la obra pública. Claro. Yo estuve trabajando intensamente en Bahía Blanca después de la catástrofe y el único proyecto serio que está reconstruyendo toda la ciudad es el provincial. Entonces, si vos ves el estado de las rutas nacionales y que además hay un montón de fondos que están en el presupuesto, que tienen una asignación específica de partidas presupuestarias, de diferentes impuestos que se cobran, con fondos que están establecidos que tienen que ser utilizados para arreglar las rutas, que tienen que estar utilizados para mejorar la infraestructura vial. El Estado Nacional abandonó 1000 obras en la provincia de Buenos Aires, que el gobierno provincial está reconstruyendo. Por supuesto que estamos haciendo un trabajo desde la provincia de mejorar autopistas. Estamos haciendo la autopista 11 que une Villa Gesell con Mar del Plata. Estamos haciendo un montón de repavimentaciones y de actualizaciones de rutas